¿Vamos a cantar o no? Es edición No nos da especial. tiempo. Es No nos da una tiempo de edición cantar. especial, porque es un breaking news. Es un breaking news. A ver, no, Es la realmente primera vez que hacemos esto de donde estés, graba porque necesitamos decir algo de esto. efectivamente, esta es una edición especial que nunca hemos hecho, como dice Carla. Carla está en la oficina del pediatra, creo, Ahí está el ¿sí? pediatra, Ahí sí. está, yo sí estaba en mi oficina, pero decidimos que queríamos incluir este episodio hoy, también porque son fechas muy especiales y si no lo hacemos hoy ya se nos fue y ya, digo, vienen cosas las siguientes semanas, pero no son normales por las vacaciones. Y este deal que anunció ayer en la noche Viva Aerobús y Volaris, tenemos tenemos cosas que decir al respecto. Entonces dije, mira, este es un episodio diferente, va a ser un episodio mucho más cortito, solamente para tratar esto, quizás no tan bien grabado, porque es medio de último minuto, pero aquí estamos y también díganos qué les parece el que hagamos este tipo de contenido más inmediato. No es lo que más me gusta a mí para el contenido White Paper 10, para mí debiera ser algo más escaso, pero creímos que por las fechas y sobre todo por la relevancia del deal, vale la pena hacer algo así. Sí, a ver, y yo creo que justamente que lo hayan anunciado en estas fechas no es casualidad, ¿no? Entonces ayer, pues, nos enteramos todos de esta noticia de que están haciendo una Y ayer un como a las 9 de la noche, ¿verdad? O sea, sí, 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 bueno, no sé si era tan tarde, yeah. pero sí ya era después del mediodía. Y creo que no es casualidad, evidentemente. Y cuando te metías a la página web del comunicado, había un video bastante extenso, como de 13 minutos, donde hablaban, no en la misma toma, pero hablaba un poquito Juan Carlos Azúa y un poquito Enrique Beltranena, y así como un diálogo entre ellos de un guión en inglés, hablando en inglés, en cámara, lo cual no es común para nada para un CEO de una compañía mexicana. Entonces, creo que le estaban tratando de hablar a los mercados y decirles de por qué esto era tan buena idea, porque estaba en inglés, estaba en este estilo como mucho más cercano que hacen las compañías públicas en Estados Unidos. Creo que era como claramente para los accionistas de Volaris, ¿no? Sí, sí, porque Volaris, acuérdense que es la que sí está listada. Viva sigue siendo empresa privada, pero Volaris está listada tanto en México como en Nueva York. Ok, a Y ver, bueno, ¿te emociona o no te emociona o qué? fíjate, tú y yo platicamos y eso creo que todavía no sale, creo que va a salir en el siguiente, pero de que si le atinamos cuando dijimos que este iba a haber iba a ser un año de mucho M&A y claramente lo ha sido, ¿no? Ya, Y además dijiste justo, o sea, no es que una empresa de reciente creación va a ser un IPO, sino que lo va a comprar un estratégico, que es exactamente lo que está pasando aquí con, o sea, no lo está sí, comprando, pero como un sí, evento de liquidez para los accionistas de Viva, ¿no? Si es que sí, la COFESE lo deje pasar, ¿no? O sea, no sé, en ya no hay este caso COFESE. es, Y ya no hay acuérdate que COFESE, ya no hay sí es COFESE. cierto. Y Pero entonces, ese es uno ¿qué de los entidad temas delicados. regulatoria tiene que aprobar esto? No ¿Estados sé, Unidos? pero mira, yo me imagino que Estados Unidos se va a meter, porque como una está listada ya, y de hecho la que va a seguir siendo, creo, por lo que entiendo del deal. A ver, espérate, vamos un paso para atrás, nomás para dar Ok, el contexto completo. Ayer en la noche anunciaron Viva y Volaris que se va. No lo dijeron en el título decían que van a crear un nuevo grupo mexicano de de aerolíneas, aviación, whatever ajá. that means. Pero si te pones a leer el texto, al final lo que están haciendo es que se están fusionando a nivel holding, 50-50, aclaran y dicen y dicen y repiten que se mantienen como dos aerolíneas distintas, con dos marcas distintas, pero dentro de una sola empresa, dentro de una sola holding, que no dice, creo que no dice nombre, y en donde la mitad de las acciones de esa empresa son para los actuales accionistas de Volaris y la otra mitad para los accionistas de Viva. El actual presidente de Viva, Roberto Alcántara, va a ser quien va a presidir esta nueva organización. Y bueno, el comunicado trae muchísimos, no tanto detalles, pero más bien pocos detalles de la transacción como tal, pero sí muchos argumentos de por qué esto es bueno para México, etcétera. Es claramente un comunicado desde mi punto de vista hecho para las autoridades, ¿no? Como para que vean por qué nos conviene, por qué es necesario para el país que esto suceda. Eh, pero bueno, esa es la nota de ayer, eso es algo que va a estar pasando, va a tomar tiempo que se ejecute, pero hay varias cosas que creemos que vale la pena destacar en una transacción tan significativa para México, empezando por el hecho de que estas dos aerolíneas
son una parte crucial de la transformación que tuvo este país en tema de viajar en avión, que es algo que pasó en los últimos 20 años. De hecho, en White Paper en su momento publicamos una gráfica que es impactante, de esas gráficas que hay varias así en México, digo, que hemos publicado antes, pero que es impactante cuando ves realmente cómo se transformó el hecho de viajar en avión en México en los últimos 20 años. Y en gran medida fue gracias a estas dos, en su momento también Interjet, pero al final estas dos aerolíneas. Juntas, para que te hagas una idea, Carla, yo lo calculé en la noche, pero hasta, en este año hasta noviembre, entre las dos, habían movido algo así como 57 millones de pasajeros. Eso es Un demasiados país, pasajeros, sí, demasiados pasajeros para un país que hace 10 o 15 años no tenía nada que ver con eso. Las dos son más grandes que Aeroméxico, obviamente aquí juntas pues son muchísimo más grandes. Lo que vinieron a hacer es que de alguna manera se transformó. Antes viajar en avión era principalmente un tema de negocios o de gente de un nivel socioeconómico mucho más alto y la creación de estas aerolíneas de bajo costo abrió por completo el mercado a un mercado que antes no viajaba en avión y lo hizo mucho más accesible y eso explotó y con el formato de vuelos directos y no de hub and spoke que usan las aerolíneas Legacy, la misma fórmula que tienen en general las aerolíneas de bajo las costo, pues aerolíneas de bajo costo. Y ese transformó concepto el... que por primera vez lo vimos en México de visiting friends and family, ¿no? Y me acuerdo Exacto, que explicaban mucho al principio para quién era Volaris. Te decían, bueno, para la señora que a lo mejor antes iba de Querétaro a Mexicali a visitar a su mamá y se tardaba 17 horas en camión, y entonces por primera vez se va a subir a un avión. Y durante muchos años Volaris hablaba constantemente de qué porcentaje de sus pasajeros eran via- viajeros en avión por primera vez y era sí, una fuente de mucho orgullo para ellos, ¿no? O sí, sea, sí, sí, que, sí, para que era las un dos y porcentaje sigue muy siendo. importante, ¿no? Claro, sí, 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 y sigue siendo, o sea, a la fecha sigue habiendo mucha gente que es la primera vez que en un vuelo que te subes es la primera vez que sube un avión. Y abrieron muchas rutas, también los dos tienen muchas rutas a Estados Unidos, etcétera. Se transformó la industria y ahora, para sorpresa de todos, porque Y, yo creo que y- este es y- un y deal que algo más nadie que había creo que venir. es importante, René, que hoy en día ya nos parece bastante obvio, pero cuando empezaron las aerolíneas de bajo costo, que más o menos al mismo tiempo empezaron Volaris y Interjet, pero también reeducaron al mercado mexicano a cómo es comprar un boleto de avión. O sea, eran los primeros que decían, solo puedes comprar el boleto de avión en línea. Y hasta la gente como que decía, ¿cómo? Pero si están viendo a la gente que es de un nivel socioeconómico más bajo y que entonces por lo tanto tienen menos penetración digital y aún así los están obligando a comprar el boleto por internet, entonces había como muchas dudas de si esto iba a funcionar o no. Y bueno, tan funcionó que ahora todos, o sea, es la única manera de comprar un boleto de avión en cualquier aerolínea, ¿no? En México. Claro, Bueno, en el claro. mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, estas dos aerolíneas vienen, transforman, tienen orígenes diferentes también. Volaris, es una de las empresas que nacen con private equity, ¿no? Desde el principio, es una empresa creada. La historia es fascinante, está en White Paper, toda la historia, lo publicamos hace algunos años. Y es, bueno, en algún momento fue el ingeniero Slim, tenía una buena participación, tenía una cuarta parte, ¿no? Y Tenía Televisa una tenía una cuarta cuarta parte el parte. ingeniero Slim, una cuarta parte Televisa, una cuarta parte el fondo Las, Discovery ajá. Que Américas fue el que lo y detonó de alguna forma el concepto, claro, Pedro Aspe. exacto, Ajá. la verdad, con Pedro Aspe a la cabeza, que fue el presidente del Sí, consejo durante muchísimos años, y una cuarta parte, si mal no recuerdo, un holding de la familia Crit, que son los dueños de TACA, que de sí, ahí de salió Centroamérica. justamente Enrique Beltrán Nena, que es el founding CEO y hasta hoy en día, pues 20 años después, sigue siendo el CEO de Volaris, uno de los CEOs con mayor tenure en la industria. Bueno, en Sí, México, sí, sí. Andrés Conesa también debe tener más o menos lo mismo. Y ¿sí? Juan Carlos Sousa tiene menos porque él le toca llegar, que también tenemos la historia en White Paper y es increíble. Volaris, digo, perdón, Viva Aerobús nace con Monterrey, aunque es una empresa de la Ciudad de México, pero nace con Monterrey como base y los primeros 2, 3 años fue un desastre y después nombran a Juan Carlos director y esto empieza a ordenarse, empieza a crecer y crecer y crecer. Y bueno, nomás algunas estadísticas. O sea, hoy, igual, en los primeros 9 meses del año, Viva Aerobús generó 1,700 millones de dólares de ingresos
y Volaris 2,150. O sea, Volaris está más grande que Viva Aerobús en cuanto a ingresos, pero en utilidad operativa, Viva generó 84 millones en esos 9 meses y Volaris 35 millones de dólares. Volaris, si se acuerdan, ha tenido un par de años complicados con un tema de mantenimiento de las turbinas de los aviones. Las dos usan los mismos aviones, que eso es bien importante para ahorita que hablamos más de la fusión, pero eh, Volaris se metió tuvo problemas con la administración de la flotilla por un tema de mantenimiento y de alguna manera dejó de crecer o no a los ritmos que venía haciéndolo y eso lo ha afectado. Que, ojo, yo creo que esto es parte por lo que se están fusionando actualmente, pero en términos de número de pasajeros son muy similares, un poquito más grande Volaris que Viva, pero prácticamente igual. En términos de ingresos, un poquito más grande Volaris que Viva, pero en términos de profit, pues le va mejor actualmente a Viva que a Volaris y de manera considerable. En Pero flotilla, en margen, o sea, en porcentaje de sí, utilidades, sí, bastante ¿cuánto mejor. contra cuánto? Pues mira, no lo tengo aquí, pero uno es 84 de 1,700 y el otro es 35 de 2,150. A ver, 84 de 1,700 es el 4,9% y el otro es ¿cuánto de cuánto? 35 de 2,150. No, pues sí, es el 1,6 contra Sí, el 4%. claro. Ahora, y la otra cosa que me sorprendió muchísimo es que Volaris tiene 155 aviones y Viva tiene 83. O sea, Mm, la mitad, ¿verdad? Para efectos prácticos, para mover el mismo número de pasajeros. Por eso es esa diferencia, yo creo también, ¿no? claro. Una, su sede principal es Guadalajara, la otra es Monterrey. Tienen Que mucho overlap, también se vuelve muy interesante, ¿no? Que se tienes vuelve entonces súper cubiertos interesante. 2 polos interesantísimos del país, No, no, con grueso, los que grueso. conectas, no sé si al 60%, o sea, No, hombre, un todo, a porcentaje todo. importantísimo, Son, ¿no? o sea, juntas son más de 900 vuelos al día. 900 vuelos, o sea, 900 operaciones al día. Es una empresa muy grande. Ahora, nomás como contexto, Southwest mueve 140 millones de pasajeros al año, o sea, el triple de esto, de estas dos juntas, ¿no? Entonces, sí es muy grande. EasyJet mueve 90 millones de personas al año, o sea, más o menos el doble de estas dos juntas. Entonces, sí es muy grande, por eso también hay un tema de escala que ahorita vamos a hablar más, pero todavía está lejos de los jugadores más grandes, particularmente en el tema de bajo costo. Ahora, ¿por qué hacer esto? Y tú ya sacaste un tema aquí que sí, la verdad, nos sorprende. Yo toda la mañana he estado recibiendo mensajes de pues, gente involucrada, hasta algunos abogados que me decían, this is outrageous. O sea, en ningún país se permitiría algo así. Y, y yo no sé, yo creo que si lo anunciaron es que ya está bien cabildeado y ya está bien avanzado, porque evidentemente en términos de competencia, eso, a ver, tienes en un país 3 aerolíneas que dominan todo y las dos que están en el mismo segmento. Todavía que dijeras, bueno, se está fusionando Volaris con Aeroméxico, pero no, las dos que están en el mismo segmento se están fusionando, pues sí está, este, pues raro, ¿no? Y más que, si te fijas, todo el comunicado oficial es lo positivo que es para México y las dos siguen operando y son las dos marcas y no sé qué, y como que no pasa nada. Pues sí, güey, pero las dos son el mismo dueño. O sea, cara al consumidor sí está chistoso. Por otro lado, yo creo que tienen muchos argumentos de por qué sí hacerlo, ¿no? Porque hoy en la mañana que estaba pensando en cómo explicar esto en el mail, la realidad es que ellos viven en un mundo de monopolios en donde todos sus proveedores son monopolios con escalas gigantescas. El más obvio es el tema de los aeropuertos, los grupos aeroportuarios que son pues, monopolios naturales, ¿no? pero que también coincide que son los que son extra, o sea, tú dijiste ahorita ya los márgenes de rentabilidad. Estos no son negocios que son muy rentables, tienen márgenes súper apretados, que es justo lo contrario de los aeropuertos, que son los que tienen los Sí, claro. mayores márgenes en México y O en sea, donde que siempre lo menciono, pero fue nuestro primer capítulo de White Paper 10 y si lo vuelves a oír, se nota que todavía no estábamos bien coordinados, pero para mí ha sido uno de los más interesantes. Y una de las cosas que vimos es que tenían este, un margen que se parecía a las empresas de tecnología. O sí, sea, es una sí. anomalía en los márgenes que tienen los aeropuertos en Sí. México, ¿no? Sí, hay una explicación que tiene que ver con las inversiones, con el valor de la infraestructura y lo que tú quieras, pero la realidad es que son negocios que les va extraordinariamente bien en un país como México
Entonces, mucho de la generación de valor en este crecimiento de la aviación comercial en México, porque o sea, es una industria que se transformó, pero como ya lo dijimos varias veces, pero quien capturó más valor son los aeropuertos, no las aerolíneas. Se está quedando más en los aeropuertos. Y seguramente lo mismo pasa si ves toda la cadena de valor de lo que pasa a la hora de volar, que las aerolíneas suelen ser de los que peor les va, ¿verdad? Entonces aquí yo quiero suponer que parte de la tesis es, oye, esto voy a estar en otra escala y por lo tanto mi capacidad, mi poder de negociación con los aeropuertos de entrada cambia, con los proveedores de los aviones, que es un solo proveedor aquí, que esto es muy importante. Esto también puede funcionar porque usan el mismo avión, ¿no? Entonces también la relación que tienen ahora este nuevo grupo de aerolíneas, como se quieren llamar ellos, con Airbus, pues cambia, ¿no? No sé, con los proveedores de las llantas, con los proveedores de la turbocina, ni se diga. O sea, Que ahí es una cosa que en general juega a favor de las aerolíneas de bajo costo. O sea, aparte del modelo es, todos nuestros aviones son o los iguales o muy mismos. similares, con los Ajá. cuales las cuadrillas de mantenimiento, los pilotos, etcétera, las refacciones se pueden utilizar a través de toda la flotilla. Pero por el otro lado, como les pasó el año pasado, cuando esa compañía tiene un problema, pues entonces también tienes pocas alternativas. Claro, claro. Puedes hacer lo que hizo Viva Aerobús, que empezó a traer aviones de otros lados de manera temporal, ¿no? Y no sé si les tocó de repente subirse a aviones que hasta tenían en otro idioma adentro, ¿no? Porque estaban justamente Ujú. compensando el que tenían que tener aviones en tierra, ¿no? Pero mira, yo hablé con un analista en la mañana y me decía, es que este es un golazazazazazo. Literalmente me ponía, o sea, las sinergias son enormes, bajan el costo de capital y bajan la palanca, van a tener más flota. O sea, desde el punto de vista interno de las empresas se ve espectacular. Y más si consideramos también dos cosas. Uno es que Viva siempre ha estado como que al borde del IPO, como que sí se dan las condiciones, no, ya tengo la escala, no, los números sí, pero los mercados ahorita, entonces como que siempre ha sido un tema cuándo iba a ser IPO, porque claramente iba a tener que ser IPO en algún día, y ya con esto, pues ya no hizo el IPO como tal, pero se convierte en una empresa pública, ¿no? Y por otro lado, Volaris, como lo decíamos también ya antes, lleva varios años, 2, 3 años medio estancada. Yo quiero suponer que también querían hacer algo con eso. Es una empresa que está en un tamaño muy chico para la bolsa de Nueva York, con relativamente poco movimiento, con relativamente poco, una acción con poca liquidez. Entonces, con esto, automáticamente la haces mucho más grande, la haces más atractiva para que más gente participe. Yo no sé cómo terminará, cómo quedará en términos de float, pero seguramente va a ser una acción con mayor liquidez que como estaba Volaris sola. No sé en términos de market cap cómo va a quedar. O sea, no termino de entender la mecánica de cómo es la fusión en sí, pero lo que sí es una realidad es que se vuelve una empresa pues, mucho más grande, con unos números mucho más grandes, con una posición monopólica en México, que eso no nos gusta desde el punto de vista del consumidor, pero desde el punto de vista del inversionista te encanta, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, pues eso es lo que está sucediendo aquí con Volaris y Aerobús. Pues sí, va a estar muy interesante los análisis que vamos a poder hacer con más tiempo y bueno, no existe la COFESE, pero existe esta cosa antimonopolio, ¿no? Eh, pues vamos a ver qué dice el regulador. No tengo idea, supongo que algo tendrá que decir, ¿no? Sí, sí, a ver qué pasa con Estados Unidos. Todo lo de las aerolíneas es como muy delicado. A mí, yo quiero platicar con los CEOs, ya los busqué y espero que ya se nos cruza Navidad, entonces yo creo que lo vamos a poder hacer con calma en el siguiente año. Pero, a ver, o sea, en resumen, La, las historias de Volaris y de Viva Aerobús son de las pocas historias de mucha generación de valor en este país en los últimos 20 años, ¿no? 20 Que años. son empresas que nacen de cero en un entorno sumamente complejo, regulado, sujeto a todo tipo de presiones externas, que si los precios de la energía, que si la economía en general, que si los temas de la relación con Estados Con una Unidos, pandemia en medio, una pandemia. René. Dos, también hubo lo del otro allá, la La de crisis H1N1. financiera.
etcétera, ¿no? Y vinieron a transformar la industria. Ahora se están fusionando. Hay dudas del tema de competencia, hay claramente razones para juntarse desde el punto de vista de negocio. Yo me quedo con muchas preguntas de cómo se va a ver en la realidad esto una vez que funcione. Pero bueno, con esto estamos cerrando el año con una transacción de M&A bastante significativa para México. ¿Listo? Muy interesante. Muy bien, Carla. Pues regrésate. Corro al pediatra. Sí, regrésate con el pediatra y como quiera, el martes estamos de vuelta con la última edición del año. Gracias. Bye.